Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos al canal, soy Fabi Ham y hoy te voy a compartir dos recetas que están muy fáciles. Vamos a preparar hummus y un aderezo que lleva tahini. Para la receta vamos a necesitar garbanzos, estos yo ya los tengo listos. Te recomiendo que cuando vayas a hervir tus garbanzos o cualquier otra legumbre, cocines más de la cuenta, más de lo que vayas a consumir ese día. Te ahorras muchísimo tiempo, además de gas o energía, porque las legumbres es lo que más tarda en cocinarse y de esta manera ya la tienes lista para cuando estés deprisa. Si eres de las personas que no tienen mucho tiempo, me parece que venden garbanzos enlatados, yo no los he probado, pero es una opción que podrías checar. También vamos a necesitar tahini, aproximadamente entre un cuarto de taza o media taza. Este es el que preparamos anoche, no tiene nada de aceite. De verdad que te recomiendo que veas esta receta. También vamos a necesitar jugo de limón. Yo uso un cuarto de taza, pero si a ti te gusta menos ácido o más ácido, lo adaptas a tu gusto. También va a llevar ajos, yo únicamente le voy a poner un ajo mediano, más o menos. Sal al gusto y opcionalmente paprika y comino. Yo voy a usar una cucharadita de cada uno. Y el secreto para que el hummus quede cremoso es usar agua fría, aproximadamente media taza o un poquito más dependiendo de tu licuadora. El hummus es muy fácil de preparar porque únicamente tienes que licuar todos los ingredientes, pero los vamos a licuar en este orden. Primero el agua, el tahini y el limón y posteriormente agregamos el resto de los ingredientes. Ahora sí, vamos a empezar. Un cuarto de taza de jugo de limón, media taza de tahini. Y voy a empezar con media taza de agua fría. Y esto tiene como una consistencia de mayonesa, solo que no le agregamos sal y ahorita está bien ácido. Está súper cremoso. Si le agregamos sal y ajo, este sería el aderezo que te voy a compartir más adelante, pero yo usualmente no lo hago en la licuadora. Vamos a agregar las 3 tazas y media de garbanzos. Por cierto, se me olvidaba, también lleva aceite de oliva. Siempre se me olvida ese ingrediente porque yo solo pongo nada más como decoración, pero tú le puedes agregar entre 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva. Ahí está, un ajo. Sales al gusto, yo le voy a agregar media cucharadita y de paprika le voy a agregar una cucharadita. A muchas personas no les gusta el sabor a comino, a mí sí, entonces le voy a agregar una. Y aquí puedes decidir qué tan espeso quieres el hummus. Ahorita vamos a checar cómo nos quedó. Y a mí me parece que de esta consistencia y textura está muy bien, pero si quieres que te quede un poquito más aguadito, le puedes echar agua. Búsquense un platito coqueto para Instagram y las fotos. Yo no le echo aceite de oliva a la mezcla, ustedes lo pueden hacer. Si lo hacen, licúenlo en la primera parte. Podemos agregarle un poquito de paprika, unas hojitas de perejil. También de decoración le podrías agregar como topping unas semillas de ajonjolí, unas aceitunas negras y unos garbanzos enteros, que a mí se me olvidó dejar algunos cuantos para la decoración. Será en la próxima. Te voy a cortar algunos palitos de verduras para presentártelo de esa manera. Y así es como queda este hummus. Es muy fácil de preparar, el sabor es exquisito. Yo el hummus lo consumo en el desayuno, en la comida y en la cena. Nada más le varío con qué lo voy a comer, ya sea en ensaladas, con unas papas horneadas, con pasta. También lo como en pan tostado o en sándwiches en lugar de mayonesa. Y le voy a dar el visto bueno.
Si los garbanzos estaban recién cocidos, es decir, no los habías congelado previamente, el hummus ya una vez preparado lo puedes congelar y se descongela muy bien. Para ahorrar tiempo es una de las cosas que hago, sobre todo porque el hummus dura entre 3 a 5 días en el refrigerador y si haces una cantidad muy grande y no te la alcanzas a comer se te va a echar a perder, así que te recomiendo que lo congeles, inclusive en botecitos pequeños y que los vayas descongelando a como los vayas a ir consumiendo. Y ahora sí vamos a preparar el aderezo. Es uno de mis favoritos, lo consumo por lo menos 4 veces a la semana con todas mis ensaladas. Vamos a verlo. Para preparar este aderezo voy a usar el resto del tahini que tengo aquí. Esto es aproximadamente media taza de tahini. Ahí está. Y el siguiente ingrediente que vamos a agregar no va a ser el agua, tiene que ser el limón. Yo le voy a agregar 1/4 de taza de limón. Como te comentaba anteriormente, esto lo podrías hacer en la licuadora y queda como una mayonesa, pero yo nunca lo hago en la licuadora, siempre lo hago de esta manera. Y ya cuando se haya integrado bien el limón y el tahini, ahí es cuando podemos agregar el agua. La vamos a ir agregando de poco a poco. Aquí tengo media taza de agua. Dependiendo de qué tan espeso lo quieras, le vas a ir agregando el agua. Yo este aderezo lo como en ensaladas, así que me gusta un poquito más líquido. Yo creo que en este momento ya podemos agregarle una pizca de sal. Paprika o ajo en polvo también es opcional, pero hoy no le voy a agregar ninguno de esos ingredientes. Y así es como va quedando el aderezo. Lo último del agua, en total le agregué media taza de agua. Así de líquido me gusta a mí para las ensaladas. Esta cantidad de aderezo me la acabo en una semana. Te va a durar en el refrigerador aproximadamente 5 días. Considera que se puede solidificar un poco cuando esté en el refrigerador. Cuando lo vayas a usar, si lo ves un poco seco, agrégale un poquito de agua o un poquito de limón. Así es como llegamos al final de este video. Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarme a cocinar hoy y espero te animes a preparar alguna de estas 2 recetas. Y como siempre te digo, si encontraste algo de valor en este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal, me ayudarías muchísimo. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.